a nuestra categoría y en un momento tan especial que estamos acá en América Latina celebrando el 100 años de la primera escuela del trabajo social acá y también para nosotros en Brasil es de mucha importancia para este momento, ¿no? Muy bien, creo que quiero parabenizar todos eh, las presentaciones, las ponencias, todas muy exitosas. Daniel también, tenemos también luego más una colega acá de Brasil también. También tenemos una otra amiga muy querida, Sonia Seixas, que mucho antes de mí mismo es nuestra gran referencia en trabajo social clínico acá en Brasil, que muchos años ven luchando por la defensa del trabajo social. Tenemos mucho orgullo, muy placer estar con todos y también con nuestras amigas acá en Brasil. Muy bien, voy, tenemos un tiempo avanzado, creo que voy a presentar mi ponencia. Eh, muy bien. Ah, Sí se ve. sí, tranquilo. Muy bien. Entonces, mi tema, creo que es una temática que tengo eh, desarrollado algún tiempo, pero por lo menos unos 5 o 6 años, ¿no? Y creo que antes de a presentar la temática, creo que es imprescindible, incluso por los subtítulos de este gran evento, es la cuestión digital. Creo que es muy pertinente esta reflexión. Y creo que la temática integración con la logoterapia, con énfasis, como he hecho, la cuestión de la autodeterminación, tiene una importancia muy grande. Muchos serían los indicadores de esta importancia, pero destaco una que creo que es de la mayor importancia para hoy, que es la cuestión de la inteligencia artificial, o como nos coloca la gran eh, querida reflexión sobre la importancia de del impacto de la inteligencia artificial, eh, mucho más eh, do que de la implicación de la inteligencia artificial. Tenemos no solamente las cuestiones tecnológicas, pero los impactos sociales. Y este trabajo de Kai-Fu Lee, dos mejores estudiosos de esto, destacan en este libro la cuestión de los, el impacto de las cuestiones sociales, entre ellas profundización, profundizar la desigualdad social y en consecuencia desarrolla eso. Previsión, y creo que no es solamente una previsión, hoy estamos a mirar todas estas cuestiones. Mejor desempeño, pérdida de significado de la identidad, frustración existencial, crecimiento del consumo de drogas y alcohol, incremento de las enfermedades mentales,
como ansiedad, depresión, trastornos, aumento del suicidio y la violencia. Incluso una discusión mundial está de la creación de un dispositivo que de una renta universal básica, pero no es solamente la cuestión de recursos financieros o acceso a los beneficios de derecho. Tenemos acá también y principalmente la cuestión de la ociosidad y de un sentido mejor por qué vivir. Acá la gran importancia de esta integración que creo eh, también está incluso en esta reflexión muy bien elaborada por nuestro amigo de Colombia, Daniel, que trae una preocupación muy grande con los impactos, no solamente objetivos, pero también los impactos subjetivos de la proposición del proyecto de vida. Bueno, también esto trae muchas otras cuestiones, pero trae también un mayor reto en las nuevas y viejas demandas. Entre ellas, no puedo, tengo la obligación, el deber de, de alertar, principalmente en América Latina, el ejemplo de Brasil, la situación de la discusión sobre el trabajo social clínico es lamentablemente de opresión, censura, ignorancia, negacionismo y maniqueísmo. Infelizmente es muy triste, pero mesmo siendo no un ejemplo mucho positivo, pero es también un ejemplo de alerta para que podamos no permitir que la dictadura ideológica, principalmente político-partidaria, impida el crecimiento y la exposición tan brillante que estamos mirando este desarrollo del trabajo social en el mundo y principalmente acá en América Latina. El problema es, ejemplo, tenemos muchos otros, el Sonian, un gran ejemplo de lucha, y por eso que me alegra mucho en ver no solamente yo, pero también Sonia, también la colega de Brasil, que estará presentando su ponencia enseguida. Un ejemplo de la mentalidad que tiene bloqueado, impedido, vedado el crecimiento de profesionales tan magníficos, que tenemos muchos, más que están migrando para la área de la psicología, cuando no trabajando casi como marginales. Y lo pensamiento peor bien de personas que tenemos históricamente un respeto muy grande. Esta frase de este documento que servir de base, de referencia para crear una regulación por el Consejo General Federal del Trabajo Social en Brasil, que veda la práctica y el ejercicio del trabajo social clínico en Brasil. Abre aspas. La pregunta que queda es la siguiente. ¿Estamos remando en la dirección de superar el pasado profesional, rompiendo con los fundamentos que le informan y con la práctica de ellos sustentan? ¿O queremos resucitar y proyectar el pasado hacia el futuro? En síntesis, el trabajo social es rotulado como, el trabajo social clínico, es rotulado como un proceso conservadorista y de manipulación, y por tanto es
resucitar el muertos. Entonces, acá hay un apelo, una denuncia también, que esto no ocurra en nuestro continente en este momento tan precioso y rico de crecimiento de esta abordaje. Vale. Y la cuestión de la autodeterminación, ¿por qué la mirada especial en este tema que no es extraño al trabajo social, pero muy rico, que está presente en nuestro desarrollo como profesión? En ámbito terapéutico, en la propia Real Academia Española, en el diccionario, nos indica que la autodeterminación es la capacidad de una persona para decidir por sí misma algo. Por tanto, autonomía, independencia y libertad. Bueno, cuando reflexionamos de esta cuestión en ámbito de la relación terapéutica y con la especificidad del trabajo social, que es antes de más nada una relación, por tanto, no es una imposición, es una co-construcción y no es una rotulación patologizante ni psicologizante, más un abordaje hermenéutica de comprensión de la persona. En mi práctica y pesquisas tengo percibido que muchas personas tienen rótulos de patologías y muchas veces estas personas no tienen una preferencia de abrazarse y de se prender a esas patologías. Y muchas veces no hay la disposición de se librar de estas patologías y por tanto tienes una identificación con ellas. Muy bien. Esto prácticamente una sabotaje, una barrera que impide el desarrollo de un proceso terapéutico más exitoso. Pero la importancia que tenemos, sin duda, es que la propia persona tiene la autodeterminación, la libertad de hacer una escolha que sí seguir la frente, de superar el proceso y en construcción con el profesional, crear las formas de enfrentamiento. El Viktor Frankl, creador de la logoterapia, tiene un pensamiento muy interesante. La decisión de hoy es el impulso de la mañana. El hoy, el ahora, el momento del proceso es necesario para que el cambio pueda efectivamente ser exitoso. La persona tiene que también querer esto y por tanto la autodeterminación. Y en el contexto del siglo XXI, podemos percibir una cuestión muy importante, que la fuerza, la coraje, tener la gana de cambiar está viendo como un proceso muy importante, pero tenemos algunas cuestiones que implican en este proceso. Ejemplo, la angustia y la ansiedad, ¿eh? Emociones predominantes en la sociedad actual. Desafía el proceso, por tanto, que trata la importancia de la autodeterminación. Otro elemento importante es las relaciones humanas, sociales frágiles, vínculos que se rompen con facilidad, tanto en lo campo político, familiar, comunitario, ¿no? El sufrimiento emocional, dolor psíquico que afecta la
calidad de la vida y también limitaciones existenciales, respuestas que devuelven la dignidad y el sentido de la persona y por tanto también de la fuerza del espíritu humano de afrontar los grandes desafíos que la vida trae para todos nosotros en nuestro cotidiano. Bueno, en los estudios de la comparación del proceso de integración que tienes una proposición y un cuidado muy grande de hacer en un proceso no eclético, pero en un proceso de integración donde cuestiones filosóficas, técnicas, metodológicas son llevadas en consideración y por tanto permiten hacer conexiones para una práctica que tenga coherencia, congruencia con el proceso. En relación a la autodeterminación, el trabajo social, vemos que existe un entendimiento que de forma situada, en proceso contextualizado, en una relación relacional, mucho respecto de cada paso, de cada momento de la relación terapéutica, haciendo en co-construcción con el consultante, el cliente. Otro punto es el énfasis en la escucha, el fortalecimiento de la autonomía y las condiciones sociales concretas y subjetivas que rodean a los sujetos. Y también es un valor, una capacidad humana y también, y sobre todo, un derecho humano decidir por su vida y por sus escollas en su destino. Y la logoterapia tenemos también una comprensión. Está profundamente conectadas con el concepto de libertad interior y la responsabilidad. Es muy preciosa para la logoterapia. Libertad no de hacer lo que bien entiende, más libertad de hacer aquello que es más importante para cada persona y también para el colectivo y para la comunidad. Por el sentido de la vida y la autotranscendencia, ir más allá de uno mismo, incluso frente al sufrimiento inevitable y las circunstancias más extremas, muchas de ellas que no tenemos control sobre la origen y muchas veces lo enfrentamiento. Pero la autotranscendencia, por tanto, ir hasta el de sí mismo, necesita de una decisión, de una responsabilidad y del uso de la libertad de escolla de modo saludable y justo. Y por tanto, la autodeterminación es determinante en este proceso. Mucho más, creo yo, que hasta del autoconocimiento y de la autoorganización. El principio fundamental de toda acción concreta. Y para la logoterapia es un valor, una capacidad humana única y singular, porque solamente el ser humano tiene la capacidad de se posicionar y de tener una actitud frente a todo el momento y circunstancia de su vida. Y en esta integración y comprensión de este tema, es posible verificar que ambos los enfoques tienen un reconocimiento y una valorización de elementos muy cercanos de la concepción tanto teórica como la práctica de intervención. Serían la autonomía, la dignidad, libertad y reciprocidad de las personas. Por tanto, la autodeterminación
en proceso de integrado de la logoterapia es un valor, una capacidad y un derecho humano, que es nuestra gran diferenciación de otras abordajes, incluso de la logoterapia. Acá una frase, un pensamiento que expresa muy claro no solamente específico de la logoterapia, mas también de la integración, que el trabajo social clínico también está muy presente en este pensamiento que de Elizabeth Lucas, una gran logoterapeuta alemán, y que nos brinda con este pensamiento. Cada hombre es su propio constructor. El proveedor de servicios profesionales puede proporcionarle algunas piezas y respuestas, incluso reparar alguna pieza, pero lo que el constructor hará con ello, en qué forma lo utilizará, es su decisión y responsabilidad. Y cómo esta integración mejora la competencia y también el proceso, eh, por tanto, de esta competencia humana. Sobre todo, permite una práctica más profunda, efectiva, y que la autodeterminación se convierte en un eje central, permitindo uma visão holística, portanto, uma maior qualidade de vida, motivação intrínseca, uma intervenção significativa, portanto, com maior sentido, um compromisso de adesão, melhorando a aliança terapêutica, porque não é mais o profissional que cria um processo de convencimiento, de persuasión, no, mas la persona del cliente, del consultante, que genera en su fuerza mayor interior y la conciencia responsable para ejercer la fuerza y la co-construcción de su propia estrategia de solución de su problema. Y por tanto una promoción de la autonomía y protagonismo efectivo de las personas. Por tanto, creando autoconfianza, empoderamiento y construcción de alternativas concretas y que son expresas para la realidad efectiva de las personas. ¿Y cómo realizar y aplicar esta integración? Bueno, estamos con poquísimo tiempo, pero solamente voy a exponer de modo general. Yo creé una estrategia a partir de mi práctica y de los estudios teóricos metodológicos, una forma en que establezo dos métodos de aplicación, un método operacional y un método de ejecución o de práctica. El método de abordaje, el método general, tiene cuatro momentos: la apertura, desarrollo, cierre y avaliación de procesos. Pero yo no voy a detallar más el trabajo. Tenés el cuidado de colocar los elementos más importantes de la metodología, tanto del trabajo social clínico como de la logoterapia, que tienes dos momentos muy específicos. La abertura tienes la autodistanciamiento, ayudar a la persona a se autodistanciar de su sufrimiento y mirar posibilidades. Y la finalización es crear la autotranscendencia, estimular a la persona a no solamente olhar para sí, mas también para su entorno y su valor por la participación de su integración en la sociedad. Y en medio del desarrollo,
Los valores experienciales, creativos, actitudinales, elaboran los recursos internos que tienen a ver con la subjetividad y también los recursos externos, objetivos, la garantía de la ciudadanía. Muy bien. Y la parte operacional, un método que está siempre en cada fase de lo método operacional, está siempre creando, desafiando a la persona en todos los momentos de su lucha a ter un proceso mental y también objetivo de afrontar estes procesos, né? Llamo este de método ADA, que es un acrónimo de acoger la situación, discernir y acción efectiva de lo proceso. Destaco el proceso de discernir lo que tengo control y lo que no tengo control. Acá está un gran diferencial que cuando la persona tiene la preocupación y su energía mental y física y también material en las cuestiones que ella tenga control, por tanto que depende de ella, de la propia, entonces hay una gran posibilidad de ejercitar los valores creativos, experienciales y actitudinales, por tanto que llevan un proceso de superación de su dolor y situaciones concretas y subjetivas. Por tanto que lleva a una acción que también es muy eh, acertada porque es co-construida, por tanto no es determinada. Muy rápidamente, un ejemplo de un asesoramiento existencial situacional realizado en la pandemia de una mujer que tiene las características que están acá, pero no voy a declarar mucho, más que tras una preocupación muy grande. Ella, en plena pandemia, tenía mucho temor de su hijo que fuese contaminado por lo COVID, y este temor le fez crear un proceso de ansiedad, de pánico, y procura este servicio que yo estaba a ofrecer online, y que creó un proceso de atendimiento donde logo depois de alguns de umas sessões, diálogos, ela foi isolada porque seu hijo foi lastimavelmente contaminado por el COVID. E ela, em este momento, consegue fazer um processo de cambio de su temor, de su ansiedad, de su pánico, y encuentra en este momento un sentido único para esta situación. La comprensión que el sentido, razón de su momento era estar bien para ayudar a su niño. Este es una clave que el virada, un cambio que permite la persona y esta señora crear un proceso de cambio que le permite sustentabilidad emocional para afrontar este momento y también otras cosas. Bien resumidamente, los principales resultados. Al ser consultada sobre el nivel de impacto del proceso de atención, indica que fue profundo, una variación posterior al proceso de atendimiento. Sobre el mejor aprendizado, destaca que no tengo control sobre todo y sin embargo puedo gestionar lo que sucede
sin desesperarme, ¿vale? Sobre que da fuerza para vivir, por tanto, aquel sentido que permite superar este momento de crisis. Mi familia, mis metas, mis ideales. Y la pregunta, ¿qué decir a otras personas sobre este proyecto y acercamiento de la logoterapia? Ella afirma, es proyecto de dio que un nuevo sentido a mi vida. Me hizo ampliar mis horizontes y mirar los problemas y dificultades desde otra perspectiva y también me hizo comprender lo necesito cambiar el mundo, sino mi forma de ver ello. Acá, en una última variación após un período de casi 3 años, la perspectiva de mejora fue progresiva y constante. Esta me permitió, me autorizó a hacer esta exposición. Acá recibe una homenaje por su trabajo con la área de la educación inclusiva. Estos son los niños. Este es el niño que fue acometido por la COVID y la situación emocional perfectamente equilibrada y dando ejemplos de no solamente superación, pero también un progresivo desarrollo de maturidad emocional. Está en una tatuaje que para ella significa sigas adelante, no te rindas. Eh, y esta frase, esta opinión que me toca mucho el corazón, que me da fuerza y valor por ser un trabajador social clínico. Estoy volando porque no me dejaste podar mis asas. Gratitud siempre. Muy bien. ¿Cómo hacer esto? ¿Cómo tener los detalles? Quiero invitar a todos a accesar mi libro, que tienes exactamente este título, Autodeterminación, para poder ter esta organización, no solamente este caso, mas muchos otros, para aplicación también de este proceso. Por tanto, la primera parte de este libro, el fundamentos de ambas las disciplinas y sus conexiones. La segunda parte, ejemplos prácticos, estudios de caso, metodologías técnicas y resultados, y también una proposición de un paso a paso de aplicación de este proceso que puede perfectamente ser adaptada a muchas otras situaciones. Y en final del libro, y también acá en mi ponencia, la síntesis que estoy a defender es que estamos con esta integración diante de un proceso psicoterápico que estoy llamando de sociologoterapia integrativa. Por tanto, una propuesta también cómo aplicar este modelo con propuestas de un protocolos de aplicaciones. Bien, por tanto, es una invitación a renovar nuestra práctica desde la integración con la logoterapia, con el sentido y la persona en situación y el contexto en desarrollo de la autodeterminación. Cerro mi ponencia con la frase de Víctor Frankl, que incluso tienes una cerca de la perspectiva de la terapia narrativa. Siempre puedes reescribir tu propia historia, no en el sentido de que puedes volver atrás, sino en el sentido de que siempre puedes decidir lo contrario. Muchas gracias. Acá está mi contacto. Estoy
la disposición de